Muy buenas, y vamos a continuar con el temario, ¿vale? Vamos a seguir inicialmente en el bloque 2 y nos vamos a adentrar ahora en el tema 3, hardware y software. Este tema es un tema más cortito y lo vamos a ver en una sola sección, ¿vale? El menú de este tema es este de aquí, ¿vale? Nos habla de diferentes cosas referentes a los ordenadores, a los sistemas operativos y demás, ¿vale? Y bueno, inicialmente nos hace una introducción y nos va a hablar sobre todo de qué es el hardware y qué es el software. Todo elementos informáticos, todo producto electrónico va a tener una parte de hardware, es decir, aquello que podemos tocar, que podemos palpar, tanto por ejemplo en un móvil, en un router o en un ordenador, una impresora. Si nosotros lo abrimos o simplemente lo tocamos por fuera, eso es hardware, todo lo que tocamos y lo abrimos y tocamos por dentro, los ficheros que trae, la placa base, la batería, todo eso es hardware. Y por el contrario, por otro lado, está el software. ¿El software qué es? El software son los programas informáticos que trae, el sistema operativo, por ejemplo, si utilizamos el correo electrónico, si nos metemos en el Google Chrome, cualquier programita que nosotros utilicemos dentro del aparato informático que estamos utilizando es software. Bueno, y vamos adentrándonos un poco, ¿vale? Hardware, nos vamos a meter en lo que es hardware y vamos a ver inicialmente los elementos del ordenador. Los elementos del ordenador, que viene aquí un PowerPoint, digamos, una presentación donde viene bastante bien explicado, ¿vale? Yo he hecho aquí un cuadro para que lo veáis un poquito mejor, ¿vale? ¿Qué partes va a tener este ordenador, ¿vale? Los elementos del ordenador. En primer lugar, el microprocesador, que es una pieza que tiene millones de circuitos y que va ejecutando un poco lo que ordenan los programas que hay instalados en él, ¿vale? Lo que es el software, lo que va indicando, lo va ejecutando el microprocesador. La velocidad va en gigahercios y cuanto más gigahercios tenga, pues más veloz será el ordenador, más rápido irá funcionando. Memorias. ¿Qué memorias tiene el ordenador? Pues tiene de dos tipos, memoria RAM y memoria ROM. La RAM es una memoria, digamos, más operativa y que va constantemente escribiendo y borrando. Es una memoria rápida. Y la memoria ROM es ya para lectura del ordenador solo al principio, digamos, de arrancar el ordenador, ¿vale? Y solo lectura, ahí no se escribe. Tarjeta gráfica. Pues la tarjeta gráfica es la encargada de las imágenes que se van a ver en el ordenador, todo lo relativo a las imágenes. Y la tarjeta pues, produce los píxeles que en él se van a mostrar, que en el ordenador se va a mostrar, ¿vale? Cuanto más pequeños sean los píxeles, más resolución. También hay que tener en cuenta la tasa de refresco. Esto significa cada cuánto tiempo se refresca la imagen. Es como, digamos, los fotogramas, ¿vale? Pues cuanto mayor refresco, mayor nitidez y menos se va a pixelar, ¿vale? Tarjeta de sonido. Tarjeta de sonido, bueno, pues se encarga de los sonidos del ordenador, tanto de los que emite como de los que recibe en caso de ponerle un micrófono. Los puertos. Un ordenador va a tener una serie de puertos que es para conectarse con el exterior, ¿vale? Las conexiones externas a lo que es a lo que es el ordenador en sí, lo que es la caja del ordenador en sí. Pues tiene diferentes puertos. Entre ellos podemos destacar un poco, pues, puerto de Ethernet, que es aquel que hace que le llegue el internet al ordenador, ¿vale? Y también los puertos USB, que es donde vamos a conectar muchos de los periféricos que usualmente que utilizamos, como por ejemplo un ratón o un teclado, ¿vale? Se van a conectar normalmente por ahí. Y estos son los periféricos, los que se conectan a través de USB normalmente, ¿vale? También se pueden conectar por Bluetooth y los hay periféricos de entrada, de salida y de entrada y de salida. En cuanto a la comunicación, pues son elementos que sirven para conectar varios ordenadores, como un módem. El almacenamiento de un ordenador, que pueden ser ópticos o magnéticos, ópticos como CD o DVD y magnético como un disco duro o un pendrive también, que solemos utilizar. Por último, la placa base, que es donde se unen todos los componentes, que está dentro del ordenador y donde se introducen todos los componentes
del ordenador, y la caja, que es la parte exterior que va a proteger y va a permitir la ventilación del ordenador. En el 1.2 nos habla de cómo conectar ordenadores entre sí. Para ello podemos utilizar medios alámbricos o inalámbricos, ¿vale? Se usa normalmente para compartir recursos y para compartir información. Un ejemplo, Internet. Y también se pueden hacer redes locales, ¿vale? Que van a tener diferentes configuraciones como de estrella, línea, anillo. Bien explicado todo en el apartado 1.2, ¿vale? Por otro lado, las conexiones se hacen a partir de una tarjeta de red que tiene que tener el ordenador. Normalmente los ordenadores y portátiles actuales siempre lo traen. Y en esta tarjeta se introduce un cable Ethernet, como el que vimos antes, y va a un switch que tiene el router de la compañía que tengamos contratada, ¿vale? El router tiene un switch, que un switch es como, digamos, un ladrón de puertos de Internet, y ahí iría un cable y de ahí iría otro cable al ordenador que tengamos nosotros, aunque también actualmente se pueden conectar por wifi, no hay que cablearlo, pero bueno, antiguamente era siempre por cable y ahora se puede hacer por cable o por wifi, ¿vale? Y ahí vienen explicadas algunas cosas más, pero más o menos con tener esta información nos valdría. Leeros bien el apartado y contestar a las preguntas que hay debajo, que viene un comprobado aprendido, ¿vale? Y pasamos al software. Cuando hablamos de software nos referimos al sistema operativo que vamos a utilizar y a las aplicaciones que en él vamos a tener instaladas y que vamos a hacer uso. Sistema operativo que va a permitir que el ordenador funcione perfectamente y también que funcionen bien el hardware, es decir, las cosas físicas, las partes físicas del ordenador, y las aplicaciones. Estas aplicaciones son con las que vamos a trabajar y a partir de las que vamos a hacer el trabajo que hagamos en el ordenador, el navegar por la red, etc. Y como decía, sistema operativo que nos va a permitir gestionar el hardware, es decir, los diferentes elementos del ordenador físico, ¿vale? Microprocesador, memoria, periférico, etcétera. También va a gestionar la información que hayamos almacenado en el ordenador y que va entrando y saliendo en él. Y por último nos va a permitir interactuar con el ordenador a través de la pantalla, es decir, todo lo que vayamos haciendo, navegar, utilizar programas, un Word, un PDF, lo vamos a hacer a través de ahí. Cuando hablamos de sistemas operativos nos referimos, por ejemplo, algunos de ellos son, por ejemplo, Windows, iOS en el caso de Apple o Linux. Y en cuanto a las aplicaciones, se refiere a los programas que vamos a tener en el ordenador y con los que vamos a querer trabajar. Programas, por ejemplo, de comunicación, pues el Gmail o también el Chrome. Otros programas para trabajo ofimático, para hacer documentos, pues el Word, el Excel, ¿vale? También programas para reproducir vídeos como el VLC o diferentes editores de audio y de imagen que hay, ¿vale? Aquí al final de este apartado del 2.2 vienen unas preguntitas también y las podemos resolver, ¿vale? Para practicar un poco y para comprobar que lo hemos comprendido. Bueno, y por último vamos a ver lo que es el mantenimiento del sistema. Mantenimiento del sistema que atiende en varios aspectos. Para ello he hecho aquí un esquemita, ¿vale? Que lo vamos a ver a continuación. Y tenemos partes físicas y parte lógica. En primer lugar, si nos introducimos ya directamente en la parte física, vamos a ver cómo debemos de mantener limpio el ordenador y sobre todo el ventilador, ¿vale? Para que el ordenador respire, digamos, bien y no se caliente. Porque si el ordenador se calienta, primero puede provocar que se estropee, pero también va a ralentizar el funcionamiento. En cuanto a la parte lógica, vamos a tener varios aspectos a tener en cuenta. La parte lógica ya hablamos de lo que está dentro del ordenador, ¿vale? De cómo funciona el ordenador y qué cosas podemos hacer para que funcione mejor, porque con el tiempo normalmente el ordenador va a ir más lento y va más lento por diversos aspectos. Primero, por la acumulación de archivos innecesarios, es decir, el navegar por internet, instalar programas, el quitarlo, hace que el ordenador vaya quedando una serie de archivos residuales y que la memoria RAM, que es esa donde se borraba y se escribía constantemente, se vaya ocupando en otras tareas. Entonces, las tareas que nosotros queremos hacer en ese momento va más lenta porque hay más tareas que tiene que hacer el ordenador, digamos, como en segundo plano.
Para mejorar esto hay programas como el CCleaner. Este programa es bastante bueno, la verdad, yo lo uso. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la carga de programas al inicio. Hay una serie de programas que son indispensables para que funcione el ordenador y que se tienen que cargar obligatoriamente, pero hay otros programas que no deberían de cargarse al inicio, que no son necesarios y que los podemos eliminar de esa carga que hace el ordenador cuando arranca, ¿vale? No significa que eliminemos el programa, pero sí que no se ejecute siempre que arrancamos el ordenador, ¿vale? Y como digo, esto también ralentiza el funcionamiento de nuestro ordenador. Otro aspecto que también ralentiza, la fragmentación del disco duro. Hay una serie de archivos que generan los programitas que nosotros tenemos instalados y las aplicaciones, y archivos que se van colocando de forma dispersa, ¿vale? Como si tuviésemos, por ejemplo, un cuartillo donde guardamos las cosas pero no las ordenamos. ¿Qué ocurre? Que ocupa más espacio de que realmente podría ocupar si estuviese bien ordenado. Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Una fragmentación del disco duro, ¿vale? Está desfragmentado, está por ahí disperso, pues una fragmentación. Para ello hay programas como Glerisoft, ¿vale? Y otros programas. Esto también evita esta ralentización. Y por último, algo que también ralentiza, incluso deja inoperativo el ordenador, son los virus y malware. Los temidos virus, ¿vale? Y malware. También hay programas, ¿vale? Hay antivirus para que esto no ocurra, ¿vale? Y anti-malware. Es conveniente tener un antivirus y un anti-malware que estén funcionando de forma operativa y que estén actualizados para evitar esta ralentización, incluso esta inoperatividad del ordenador, que a veces se lo carga y no nos permite trabajar. Bueno, y con esto terminaríamos el tema, ¿vale? Ya lo daríamos por terminado.